Uf, madre mía, Can Yaman. Que si esto, que si lo otro, pero hoy os traigo algo gordo, sobre su supuesto patrimonio y un juicio que podría ser el fin de la fiesta. A ver, que todos sabemos que Can Yaman ha facturado lo suyo, ¿no? Que si las series turcas que triunfan a nivel mundial, que si contratos publicitarios millonarios con marcas tochas, que si el salto a Italia, el hombre no para. Se hablaba de fortunas que marean, de mansiones, de coches de lujo, de esa vida de estrella que tanto nos gusta comentar. Pero, ¿y si todo eso se tambalea? Mirad, hay un lío judicial entre manos que me tiene a mí con la mosca detrás de la oreja. Se trata de un juicio que, para ser honestos, podría ser mucho más serio de lo que parece a simple vista. No estamos hablando de una discusión tonta, sino de cosas que pueden afectar directamente a la pasta que tiene y, sobre todo, a cómo la ha conseguido. Muchos dirán que Can Yaman es un crack y que estas cosas le pasan por estar en el foco, pero yo sospecho que esto va más allá de la envidia. Parece ser que hay temas de dinero que no cuadran del todo, que si contratos que no se cumplieron, que si supuestas deudas. Vamos, que la cosa se pone fea de verdad. Y lo que yo creo que está pasando es que el equipo legal de Can Yaman está sudando tinta para intentar tapar esto. Es normal, si se demuestra que hay algo turbio, el escándalo sería monumental. Imaginaos el galán de las series, con un patrimonio que se creía inquebrantable, de repente con la sombra de la ley encima. Sería un bombazo mediático. Pero, ¿qué significa esto para él? Pues mira, si el juicio sale mal, no solo podría tener que soltar una pasta considerable, sino que su imagen pública, que es lo que le da de comer, quedaría tocada. Nadie quiere contratar a alguien con problemas legales serios. Y eso para un artista es un palo gordísimo. Yo me pregunto, ¿será esto una táctica para debilitarle antes de algo mayor? ¿O es que realmente ha metido la pata hasta el fondo en algún negocio? Porque, a ver, a veces los abogados son muy listos y saben cómo jugar con el tiempo. Pero cuando hay pasta de por medio y acusaciones serias, el riesgo es alto. Y yo no sé vosotros, pero a mí me parece que este juicio podría ser el que por fin ponga en jaque el millonario patrimonio del que tanto se habla. Ya veremos si las pruebas son contundentes o si su equipo legal consigue salir del paso una vez más. Lo que está claro es que la tela de araña se está tejiendo y no pinta bien para Can Yaman. Así que, para ir calentando motores y porque sé que os encanta el salseo tanto como a mí, decidme, ¿creéis que este juicio realmente puede hundir la fortuna de Can Yaman, o saldrá de esta como siempre?